ocasión vamos a entrar a definir aspectos relevantes de lo que es el paso de parámetros por referencia a través de los métodos tipo 4. Miremos un poquito entonces la consistencia de lo que estamos entonces contemplando con este modelo de método. Dice método tipo 4 o método función que modifica el valor de los parámetros. Básicamente estamos asumiendo que aquí lo que vamos entonces a pasar de una función a función ya no son los datos almacenados en las variables, sino a través de las direcciones es que vamos a tener acceso a estos datos. Lo que pasamos entonces no son datos comunes y corrientes, sino direcciones. Ya previamente habíamos dicho entonces que una variable tiene tipo de dato, tiene nombre, tiene valor almacenado y tiene dirección, y aquí estamos hablando entonces que la utilidad la vamos a dar entonces o la vamos a obtener con la manipulación entonces de la dirección. Siguen siendo válidos todos las características o recomendaciones que vemos en el tipo 2 y 3, como por ejemplo que cada parámetro debe estar delimitado entonces por coma, tampoco hay lista de declaración, y acá como característica particular entonces se asume que tenemos entonces el uso de apuntadores. Con el uso de apuntadores entonces, recordando un poquito entonces los operadores de puntero, en este caso el apuntador vamos a utilizarlo para recibir los datos, es decir, lo vamos a utilizar en el momento de que declaramos la función o el método, y en el momento que la definimos, es decir, asterisco va a ir en esos dos tiempos, en la declaración, la definición, y a la hora de enviar, es decir, en la invocación, entonces enviamos los datos como antepuesto entonces al valor de la variable, anteponemos el ampersand, que ya nos dimos cuenta por allá que si yo hago eso, entonces tomo la dirección de la variable. Nosotros de pronto, entrando a recordar el input-output, asumimos entonces que en una función, un método común y corriente como esta parte entre paréntesis podemos decir que podemos asumirla como una puerta exclusivamente de entrada. Esa puerta me va a permitir entonces recibir datos, y por acá sería la puerta de salida. El prototipo en este caso, si nosotros dejamos el método definido o declarado de esa manera, pues sería un método tipo 2. Entonces lo que hacemos es hacer ver, ya sabemos, acabamos de decir que el asterisco nos va a hacer la diferencia con la declaración del método de entrada que está en la parte superior. Acá estoy diciendo entonces que a diferencia de este que está aquí en la parte de arriba, entonces lo que va a llegar, entonces la referencia a un entero, la segunda es referencia a un entero, tercera referencia a un entero. Las otras cosas siguen siendo válidas, como el orden de los parámetros, básicamente siguen siendo válidos todas las características que estamos hablando. En el caso de los parámetros por referencia, esta puerta que dijimos que era solo de entrada, se nos va entonces a convertir en puerta de entrada y salida, que es el IO que está allá en azul. Entonces se nos convierte entonces en puerta de entrada-salida toda vez que nos va a llegar a una dirección, y nosotros a través de esa dirección entonces podemos llegar y escribir el dato por allá en la dirección de la variable que estamos referenciando. Manejamos entonces datos rojos, es decir, manejamos datos aquí en el caso de la dirección, entonces por eso llamamos parámetros por referencia. Como tal, vamos a mirar entonces un poquito la implementación, en este caso un esquema más genérico. De pronto acá nuevamente el problema sigue siendo exactamente el mismo que los anteriores: le dar tres datos y hacer la sumatoria o el promedio, depende entonces cómo lo queramos implementar. El proceso como tal, básicamente, si ustedes se fijan, entonces ahí 100% estoy manejando referencias en los tres métodos. En este caso se asume que, bueno, aquí hizo falta otra referencia, porque se asume que aquí está el primer número, aquí está la referencia del segundo número, aquí está la referencia del tercer número, y hace falta la cuarta para colocarle entonces el resultado. Y miremos
sobre el compilador. Entonces, ¿cómo sería la implementación de del método tipo 4? En este caso, nosotros tenemos eh, el código como tal. Entonces, tenemos nuevamente el bloque privado, los tres métodos, en este caso asumiendo solo referencias, como está planteado. Entonces, bueno, la parte de la izquierda, en este caso, pues no la habilitamos, simplemente va a quedar entonces como vacío, toda vez que lo que necesitamos es concentrarnos acá por la parte de los parámetros. Parámetros por referencia, entonces en el primer caso 3 referencias, acá sí ya está completo. Entonces les decía que aquí recibe las 3 referencias a los 3 números leídos en entrada y recibe la referencia para escribir en esa referencia entonces el resultado, y esas 4 referencias entonces se las damos a salida para entrar entonces a hacer la impresión de los resultados común y corriente. Entonces, ojo que aquí estoy diciéndole básicamente que escriban en lo que digita el usuario, no en A, sino en la dirección que trae A. Básicamente aquí estoy diciendo en la dirección ahí quedaron los 3 datos ya almacenados. Una vez ejecuta entrada van a quedar almacenados entonces el primero en S1, el siguiente en S2 y el siguiente en S3, toda vez que yo estoy dando la referencia a entrada. Entonces ahí quedó los 3 datos almacenados. En el caso del método de proceso, entonces ya están los 3 datos o las 3 referencias allá. Entonces aquí llega la referencia del primero, la referencia o dirección del segundo, la dirección del tercero, y en esta lo que vamos a hacer entonces es escribir el resultado como tal. Entonces nuevamente tenemos una variable tipo flotante promedio. Acá hacemos entonces hacemos la sumatoria, y en este caso estamos haciendo entonces el promedio como tal, y los datos finalmente son enviados entonces a la función salida para que imprima. En este caso estoy enviando las 4 referencias, 3 referencias a entero y una flotante, y en el caso de la salida 3 referencias a entero y una flotante. La ejecución, entonces, en este caso, se asume que el resultado pues obtenido es exactamente el mismo en los 3 casos como tal. Entonces dice el promedio de 12 más 11 más 6 es igual a 9.6.